Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Fernando y nosotros somos el equipo de Galgos, el equipo número 7. Los integrantes son Álvarez Leiva, Felipe, García Reyes, Carlos René, Loredo Encarnación, Kevin Orlando, Fernando, su servidor, Pita Cardes, Kenia y Rubio Gómez, Alberto Ángel. Y hoy nosotros somos el equipo Galgos y hoy vamos a presentar este tema que es la estructura de la investigación documental. En primer lugar, la investigación documental, ¿qué es? Es un procedimiento científico y sistemático de la indagación, recolección, organización, interpretación y presentación de datos e información alrededor de un determinado tema basado en el análisis de documentos. Y esto se puede interpretar y relacionar de diferentes maneras, se puede utilizar en muchas herramientas y claramente esto tiene características, las cuales se las voy a decir a continuación. Características de la investigación documental. El primer punto es organiza los datos recolectados de manera coherente. Esto quiere decir que los datos que se obtienen se organizan de dicha forma que se puedan entender, que no estén revueltos, que no estén el inicio esté al último y la conclusión estaría al inicio. Tiene que ser en un orden ordenado y más que nada entendible, coherente en ese aspecto. El siguiente punto obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferente tenor. El siguiente punto permite la formulación de nuevas preguntas y aporta otras perspectivas. Otro punto brinda solidez a las conclusiones del investigador. Y por último, sugiere nuevas perspectivas y o teorías de análisis a partir de la información obtenida. Y claramente todas estas características, hay muchas más que son muy fundamentales para el tipo de investigación que estamos llevando a cabo. Por parte es todo. Continuamos con mi siguiente compañero. Gracias. A continuación hablaremos acerca de los tipos de investigación documental. Puede haber distintas formas de investigación dependiendo de las fuentes. Está la investigación bibliográfica, la investigación hemerográfica, investigación audiovisual e investigación de archivo. La investigación documental es la que se encarga de revisar textos publicados e impresos. La investigación hemerográfica es la que se compone de revistas y periódicos, publicaciones de cualquier tipo, ya sean científicas, de entretenimiento, etc. La investigación audiovisual es la que se compone de imágenes, videos, fotografías, etc. Nada escrito. La investigación de archivo, esta se da más que nada en las empresas. Son lotes de archivos específicos que se encuentran en las empresas. Ahora pasaremos a otro tema que es la importancia de la investigación documental. Este es sumamente importante ya que con el paso del tiempo para las nuevas generaciones es muy importante saber las investigaciones pasadas para así lograr otra investigación nueva y podernos ayudar a mejorar y generar nuevas cosas, ya que sin ese tipo de investigaciones no sabríamos acerca de nada de lo anterior, del pasado o de lo que va pasando en la tierra. O sea, todos esos tipos de investigación es muy importante para así dejar parte de lo que se investiga a las nuevas generaciones. Eh, y así futuras personas pueden hacer sus investigaciones mejor que, que las pasadas, entre otras cosas. Es todo. Un ejemplo sería si un jardinero desea saber cuáles son las plantas de uso medicinales, realizará una investigación mediante libros o un video para saber cómo aplicarlas. El investigador puede tomar apuntes y hacer sus propias conclusiones. Eso también se conoce como una investigación documental. Normalmente los científicos realizan este tipo de investigaciones, por ejemplo, un ejemplo sería más bien si retoman
Investigación les permite conocer si una enfermedad actual había aparecido anteriormente en la historia de la humanidad. Técnicas de la investigación documental. Este tipo de investigación se basa en técnicas de localización, extracción y fijación de datos para construir un mapa conceptual y documental de toda la información extraída. Supone que quien lea esta investigación debería ser capaz de entender y reproducir la pesquisa específica del investigador, para así acompañarlo en la interpretación de lo obtenido y en la formulación de las conclusiones. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Orlando Loredo Encarnación. Hoy voy a explicar lo que son 4 componentes de la estructura de investigación documental. El primero de ellos es la elección del problema de investigación. Es cuando el investigador ya encontró su tema, él se va a plantear una pregunta y esa pregunta va a requerir una solución. Entonces lo que significa que él debe de buscar el problema o el área donde se desconoce información para de ahí partir y buscar, de ahí partir digo, y llegar a una meta donde en ese camino que va a recorrer se van a presentar dudas y cuestiones donde él poco a poco se va a ir resolviendo para llegar a lo que es su tema, pero que quede claramente bien explicado hacia él y hacia otras personas, porque así como a él le interesan, va a haber otras personas que se interesan en su tema y deben de tenerlo claramente así como lo entiende él. Entonces debe ser una investigación muy completa, muy detallada y muy explicada para que se entienda. ¿Okay? El segundo de ellos es la justificación. En esta fase o parte de la investigación se debe de exponer de manera escrita y clara del por qué el investigador quiso hacer este tipo de investigación. Por ejemplo, son las causas y consecuencias y el impacto que va a recibir hacia la sociedad. Por ejemplo, puede ser por interés personal o por algo académico simplemente, pero ahí es donde se debe de justificar claramente y detallado por qué él investigó esto. ¿Okay? El tercero es la delimitación, que consiste en plantear de manera clara y concreta el tema del objetivo de la investigación. O sea, debe de darle el enfoque a su trabajo de por qué él decidió hacerlo. O sea, no por qué decidió ese tema, sino por qué decidió hacerlo y y a lo larga que va a conseguir todo esto. Por ejemplo, se debe de tener enfoques concretos, se debe de limitar su investigación para que se dé esa investigación, a partir de esas dudas no salga del camino en el que va, simplemente de limitar hacia su tema y solamente eso. ¿Okay? El tercero son los objetivos, que son los objetivos, son los propósitos del estudio, que es expresar el fin que tiene esta investigación. Es orientar, o sea, orientar y dar como algo para saber en qué va a acabar esta investigación y los logros que va a tener. Y estos objetivos se dividen en dos, que son los objetivos generales, que son aquellos que expresan de manera general una idea o esencia de lo que va a tratar esta investigación. Los segundos son los objetivos específicos, que son los que van a partir después de los objetivos generales, donde se van a centrar claramente en una característica de la investigación y la van a explicar detalladamente para así sepa hasta dónde va a llegar y qué consecuencias buenas o malas va a tener esto. Y sería todo por mi parte, así que bye. Yo les voy a comentar 3 elementos más de la estructura de la investigación documental. Uno de ellos es la localización, selección o acopio de información, que consiste en buscar bibliografías o materiales que nos puedan servir para el estudio, y así como información relevante que pueda atacar el problema que estamos investigando. Uno más también son las fuentes
Las fuentes primarias, son los datos obtenidos a primera mano, ya sea por el investigador o por búsqueda de bibliografía, monografía o tesis. Una fase más es el diseño del marco teórico. Es una de las fases más importantes en un trabajo de investigación, ya que consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto basado al problema que se planteó y su resolución. Esto consiste en buscar información documental que pueda desarrollar o plantear una solución, y basado a eso para construir el marco teórico. Buenas tardes. Continuando con el tema de la estructura de la investigación documental, se identifican 3 puntos importantes a destacar. El primero de ellos es la elaboración del informe en borrador. Este consiste en hacer un boceto del escrito antes de presentarlo ya como producto final. El borrador es de gran importancia, ya que este te ayuda a identificar todos esos errores que tienes o detalles en base a tu escrito que realizas de tu investigación. Ahí es donde entra nuestro segundo punto importante, que son las correcciones. Las correcciones se derivan en dos partes importantes. La primera vendría siendo corregir esos errores de ortografía que tienes en tu escrito, ya sea de mayúsculas, puntos y comas, acentos, etcétera, diversos errores de ortografía que se cometen, ya que esto no debe estar en un informe o un escrito, ya que esto le da una mala imagen y al final de cuentas no es correcto tenerlo así. Después, el segundo punto, que es un poco más difícil de identificar, sin embargo es muy importante corregirlo, sería encontrar esas incoherencias a la hora de juntar nuestras premisas u oraciones dentro de nuestro escrito. También se pueden identificar los nexos que se realizan a la hora de hacer o redactar nuestro informe. Y el tercer punto, que es muy importante también, son las conclusiones, ya que las conclusiones, o la conclusión de un escrito, recauda todas esas ideas, información, y da una idea final de lo que trata la investigación. Se juntan todas las ideas, todo lo que se investigó, todo lo que se redactó, y al final se da una reflexión final para entender de la mejor manera toda la información que se recaudó en ese informe de investigación.